Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Sean bienvenidos y bendito el Señor, gloria a su nombre, por la oportunidad que nos da de seguir compartiendo esta serie de estudios acerca de las cartas paulinas. Compartimos la semana pasada acerca de la carta a los romanos y espero que haya sido de bendición. Usted puede consultar en el historial de este canal, de esta red social, para poder acceder a ese estudio. Hoy vamos a hablar de Primera de Corintios. La primera carta a los Corintios. Establecimos la semana pasada que las cartas de Pablo no aparecen en el orden que fueron escritas, sino en el orden de su importancia y de su tamaño en cuanto a la cantidad de contenido, empezando por Romanos, que es la carta más larga, y luego las más cortas hasta llegar a Filemón, que es la más corta de todas. Primera de Corintios es una de las cartas de gran importancia en cuanto a la doctrina de la iglesia, y algunos le llaman las cartas de amor o de llanto del apóstol Pablo. Pablo escribió la primera carta a los Corintios con el fin de tratar varios temas que estaban causando dificultad en la iglesia de Corinto. En esta ciudad había en la iglesia, en la congregación, problemas doctrinales, problemas de comportamiento en los cultos de adoración y cuestiones prácticas de la vida cristiana, especialmente de cómo debían relacionarse los cristianos con los no cristianos, o decirlo así, por los paganos. Algunos de estos problemas por los que estaba atravesando la iglesia de Corintio eran muy serios, tanto así que ellos escribieron una carta al apóstol Pablo para consultarle acerca de estos temas. ¿Cuál es nuestra base de esta afirmación? Los invito a que me acompañen a 1 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Un punto específico por el cual la iglesia le había escrito al apóstol Pablo, y él está respondiendo en esta carta, en el capítulo 7. Entonces, algunos de estos problemas que estaba atravesando la iglesia de Corinto eran serios y le habían escrito a Pablo una carta previa haciéndole la consulta. En adelante, Pablo dice y habla y enseña acerca del tema que le han consultado. Pablo no solo escribe aconsejando acerca de los problemas de la iglesia, sino que él quiere principalmente que la iglesia sea en todo guiada por el amor cristiano, por el amor en Cristo Jesús y guiada por el Espíritu Santo, ya que sin amor nadie que se haga llamar cristiano es realmente seguidor de Cristo. Pero hablamos de un amor no fraternal, un amor más grande, el amor ágape en Dios. Pablo escribe en 1 de Corintios 16:14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Palabra vigente para todo el pueblo de Dios hoy en día y permanece para siempre. Ahora, acerca de Corinto, la ciudad, como Pablo acostumbraba, él inicia su carta hacia los corintios con un saludo. Él había fundado esta iglesia, por eso habla con mucho amor y dolor a esta iglesia, porque él había fundado esta iglesia y conocía bien a los cristianos de esa ciudad. Ahora pretende visitarlos por un largo tiempo. Permanecerá en Corintio todo el invierno, aproximadamente 3 meses. ¿Cómo estamos seguros de eso? En 1 de Corintios capítulo 16, versículos 5 y 7, Pablo les hace ver su intención de pasar un buen tiempo en Corinto. Dice la palabra de Dios en el 1 de Corintios 16, del 5 al 7. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor me lo permite. Estas palabras expresa Pablo, y como él les menciona que pasará el invierno con ellos, el invierno en aquella región es un tiempo aproximado de 3 meses. Entonces, un aproximado de 3 meses o más era lo que Pablo pretendía quedarse en Corinto en esta visita. Corinto era una ciudad grande y próspera, era la capital de la provincia romana llamada Acaya, famosa por su cultura, su comercio, pero también por su inmoralidad.
También era una ciudad muy religiosa. Había por lo menos 12 templos, entre ellos uno en honor a Afrodita, la diosa del amor, otro de Asclepio, dios de la sanidad, y el enorme templo a Apolo. También había una gran sinagoga judía. Por eso la pequeña minoría cristiana que vivía en Corinto, en esta ciudad, enfrentaba muchas dificultades para mantenerse firmes en la fe en Jesucristo y vivir una vida digna de los seguidores de Jesucristo. Ese era el gran reto de esta iglesia: permanecer firmes y vivir una vida digna de los seguidores de Cristo. En esta carta, Pablo trata varios asuntos inmorales de la iglesia: juicios contra hermanos en la fe y principalmente los dones del Espíritu Santo. Es otro tema que Pablo toca en esta carta. Estos dones que estaban causando tantas dificultades. Ojo, no eran los dones los causantes de las dificultades, sino la manera en la que la iglesia los percibía, los usaba o los conocía. Pablo habla también de asuntos doctrinales, en especial en la resurrección. Dedica casi todo el capítulo 15 para este tema. Adicionalmente, Pablo se ocupa de una ofrenda que había de llevar a los cristianos necesitados de Judea. Termina la carta con saludos personales, pero el punto culminante de la epístola es el hermoso himno al amor cristiano. ¿Se recuerdan que iniciamos compartiendo eso? La importancia del amor en Cristo, el amor ágape. Ese himno al amor cristiano, como se le conoce, está en el capítulo 13. Ahora, en cuanto al mensaje de Primera de Corintios, hay 5 puntos en la carta a Primera de Corintios. En este mensaje se toca cada uno de estos 5 puntos que vamos a compartir este día. Punto número 1, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Punto número 2, la variedad de los dones del Espíritu Santo. Punto número 3, la supremacía del amor. Punto número 4, decencia y orden en los cultos de adoración. Y por último, el punto número 5, la resurrección de Cristo. Tocando cada uno de estos puntos en el mensaje de Primera de Corintios, vamos a iniciar con el punto número 1, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Para Pablo, el cuerpo de Cristo no es simplemente una figura de lenguaje que ocupa en sus cartas o en sus mensajes. La iglesia es, de hecho, un cuerpo. Es el cuerpo de Cristo resucitado. Es decir, por medio de ella, de la iglesia, Cristo vive y actúa en las personas. A través de la iglesia, el Señor actúa y llega a más personas, influyendo con la palabra de Dios y el amor de Cristo en la comunidad. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el tema principal del primer mensaje de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 12 al 13. Dice la palabra de Dios: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, Pablo afirma: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Por lo tanto, es inaceptable que haya divisiones en la iglesia. Las distintas partes del cuerpo trabajan juntas por el bien común, por el bien del cuerpo de Cristo. Cada parte tiene su función en un cuerpo, así cada parte, cada miembro de la iglesia tiene una función. Y trabajando juntos por el crecimiento de ese cuerpo. Trabajan juntos por un cuerpo entero. Así cada parte del cuerpo, así cada parte de la iglesia tiene su función indispensable. Al desempeñar bien una función, cada parte contribuye al bienestar de todos. Así, al desempeñar bien una función, cada miembro de la iglesia contribuye al bienestar de todo el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, no hay lugar en el cuerpo de Cristo para la vanidad de ninguna parte, ni para el egoísmo.
Y ninguna parte, algo muy importante es que ninguna parte del cuerpo puede desplazar a otras. Pablo habla acerca de ese punto en el capítulo 12, versículos del 14 al 26, en el que los invito a consultar en su Biblia. Por razones de tiempo no vamos a compartir cada uno de los versículos de referencia. Para que tome nota, ninguna parte del cuerpo puede desplazar a otra. Capítulo 12, versículos 14 al 26 de Primera de Corintios. El segundo punto, la variedad de los dones en la iglesia. Un cuerpo tiene muchos miembros. Cada uno debe cumplir su función y tiene una función específica. En la iglesia hay variedad de dones y todos ellos son dados por el Espíritu de Dios. Todos deben estar al servicio de Dios y deben ser usados por el bien y el crecimiento de todos en la iglesia. Capítulo 12, versículos del 4 al 7. Les invito a que puedan buscar. Ahora bien, pero hay dones que son más importantes que otros. Pablo aclara que el don de hablar en lenguas que estaba causando tantos problemas, no porque el don los causase, sino por la falta de madurez y discernimiento de la iglesia. Entonces ese don, Pablo enseña que debe usarse cuando esté presente alguien que tenga el don de interpretar esa lengua extraña. Primera de Corintios 14:5 dice: así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. En el mismo capítulo 14, versículo 13 dice: por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Todos los dones deben contribuir para el crecimiento espiritual de la iglesia. Ese es uno de los puntos muy importantes que Pablo enseña en el capítulo 14, versículos del 12 al 26. Los invito a que puedan escudriñar la palabra de Dios en ese punto. El tercer punto que vamos a compartir en cuanto al contenido del mensaje de Primera de Corintios es la supremacía del amor. Pablo no incluye el amor entre los dones del Espíritu Santo cuando él los enumera. El amor es un camino aún más excelente, sin el cual, sin ese amor, la iglesia no es el cuerpo de Cristo, ni sus distintas partes. Es el amor lo que nos hace ser partes o miembros del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 31 dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Aquí quiero hacer un punto. En el capítulo 12, versículo 31 de Primera de Corintios, termina con esta frase: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Como les mencionábamos antes de compartir la carta a los romanos, las cartas en un inicio no estaban divididas por capítulos o versículos. Esa división se hizo posteriormente para nuestra fácil comprensión y estudio de la palabra de Dios. Entonces Pablo escribió una carta de corrido, y cuando él dice en este capítulo 12, versículo 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es ese camino aún más excelente? El que nos da Pablo en el capítulo 13, y es el amor. Termina el capítulo 12 hablando de ese camino más excelente, y el capítulo 13 lo dedica todo al amor. En su Biblia, si tiene usted la versión Reina Valera 1960 con títulos, el capítulo se titula La preeminencia del amor. Y ese es el camino de más excelencia del cual Pablo habla. Todo el capítulo 13. Les invito a que lo lean detenidamente, con la guía del Espíritu Santo, con temor del Señor y con esa sed de conocer mejor la palabra de Dios. Si no hay amor, aún los mejores dones no tienen valor. Y eso lo va a encontrar usted en Primera de Corintios, capítulo 13. Solo por citar los versículos del 1 al 3 los vamos a compartir. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas,
y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Son declaraciones muy fuertes las que habla el apóstol Pablo acerca de cuando se puede tener todos los dones, pero si no se tiene amor, ¿cómo puede alguien hablar en lenguas angelicales si no tiene amor? Porque si tiene el don de lenguas angelicales, es porque ha recibido al Espíritu Santo y el Señor le da ese don por amor y misericordia. Pero ¿cómo puede una persona así no tener amor cuando el Señor trae palabra de bendición para su iglesia? Así como puede usar las piedras o son animales en otros tiempos, puede usar a personas que no tienen amor, pero los usa para un fin. Por eso dice, viene a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe, como un címbalo, un pedazo de metal que suena de acuerdo a cómo lo toquen, pero no tiene idea de lo que está haciendo. Y dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve, porque no es el amor fraternal del que habla, del amor ágape en Cristo Jesús. En el capítulo 14, versículo 1, Pablo dice, seguid el amor. Como cuarto punto del mensaje, decencia y orden en los cultos de adoración. Eso es algo muy importante también. De acuerdo a leer con la palabra de Dios en 1 Corintios, entendemos que en la iglesia de Corintios había desorden en los cultos porque cada uno quería usar su don sin esperar a otros. Lo puede encontrar en capítulo 14, versículos del 26 al 30. Pablo explica que debe haber un orden en la manifestación y uso de los dones en la iglesia. El desorden es contrario a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es paz. No puede haber desorden donde está la presencia de Dios manifestando a su pueblo. 1 Corintios 14:33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pablo dice eso acerca de este punto del desorden en la iglesia. También había desorden en la celebración de la Cena del Señor. Era tanto el desorden que Pablo dice que la celebración que ellos hacían no era la Cena del Señor. 1 Corintios 11 del 17 al 22 dice, pero el anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Versículo 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis o bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? En esto no os alabo. Son palabras fuertes que Pablo habla a la iglesia por ese desorden que incluso en la cena del Señor se estaba manifestando. Y Pablo dice en el versículo 20, esto no es comer la cena del Señor, porque se había perdido el orden y el enfoque, la disciplina, la sana doctrina en cuanto a ese punto. Incluso llegar a decir que por causa de ese desorden muchos de ellos ya estaban enfermos y algunos ya habían muerto. Esto lo dice Pablo en 1 Corintios 11:30. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Por todo esto, Pablo concluye en 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. El último punto del mensaje de 1 Corintios, la resurrección de Cristo.
Así como el capítulo 13 es un himno al amor, el capítulo 15 es un incomparable mensaje acerca de la resurrección. A causa de su cultura griega, algunos cristianos en Corinto no creían que los muertos resucitaran, ni creían que Jesús había resucitado. Pablo aclara que si Cristo no resucitó, estamos todos perdidos. Pero usted y yo sabemos que Cristo resucitó. Primera de Corintios 15, del 17 al 19. Y si Cristo no resucitó, dice Pablo, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que duermen en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo expresa estas palabras, lo repito. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si los muertos no resucitan, eso quiere decir que Cristo no resucitó. Primera de Corintios 15, 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, dice Pablo. Acerca de lo que Pablo escribe en 1 Corintios 15, versículos del 54 al 58. Y cuando esto corruptible, nuestra carne, nuestro cuerpo, se haya vestido de incorrupción y esto moral se haya vestido de inmoralidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbides la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esa es la victoria final del pueblo de Dios. La resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe. Pero Él resucitó. Y Pablo les dice estas palabras en el versículo 19. A mí me causaron mucha impresión y estuve meditando mucho en ellas. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿A qué se refiere si en esta vida esperamos solamente en Cristo? Porque no tenemos que esperar ni poner la mirada solo en este mundo material. Creer que la bendición de Dios es solamente la prosperidad económica, prosperidad material, bienestar físico, la salud, y que todo nos vaya bien. Si creemos que esa es la victoria y por eso es que Cristo murió y derramó su sangre en la cruz, estamos equivocados. Él murió y derramó su sangre en la cruz para pagar nuestros pecados y librarnos de condenación eterna, y resucitó para darnos salvación y vida eterna juntamente con Él. Y esa es la victoria. Porque si estamos esperanzados y pensando que toda la victoria o la bendición se va a recibir en este mundo, y eso es todo, estamos así de caer en el error de que cuando nos va mal pensamos que no vale la pena, que quizás no es cierto, que quizás no existe el Evangelio, que quizás no hay vida eterna porque entregamos todo, dejamos esto, cambiamos nuestra vida y las cosas no siempre suceden como nosotros esperamos. Tal vez la enfermedad no se va y oramos y la enfermedad está ahí. Y las necesidades siempre están ahí. Y podemos caer en el error porque pensamos que eso es todo, pero cuando tenemos la mirada en Cristo Jesús, sabemos que todo eso es pasajero. Toda sanidad terminará el día de nuestra muerte. Toda prosperidad terminará y no se irá con nosotros. Pero un día resucitaremos, todos, unos para vergüenza y condenación perpetua, como dice el profeta Daniel, y otros para vida eterna, en Cristo Jesús nuestro Señor.
Así que, ¿en qué esperamos nosotros? Concluyo 1 Corintios recordando el camino de los romanos en el capítulo 3 y específicamente también saltando al capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y creyeres en tu corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Concluimos de esta manera el estudio de 1 Corintios. Les invitamos a que nos acompañen la próxima semana para compartir el contenido de 2 Corintios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros, que su palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que el Señor bendiga la obra de sus manos, bendiga su hogar, su salida y regreso a casa, y que su palabra sea lámpara a sus pies y lumbrera su camino. También compartiremos un pequeño esquema de los temas principales en 1 Corintios en esta imagen, donde vemos la introducción cuando se habla de los grupos en la iglesia, la inmoralidad de la iglesia en el capítulo 5, los procesos contra hermanos en la fe, capítulo 6, porque en Corintios había tanta división y discusiones entre hermanos que algunos hermanos habían levantado juicio contra otros, en el capítulo 6. El uso del cuerpo, capítulo 6, de versículos del 12 al 20. Los consejos acerca del matrimonio en el capítulo 7. La relación entre cristianos y no cristianos o paganos en el capítulo 8. Acerca de dos problemas de la iglesia en el capítulo 11. Los dones del Espíritu Santo, capítulo 12, versículos del 1 al 14. La resurrección de Jesucristo y de los que creen en Él, en el capítulo 15, la ofrenda para los cristianos necesitados en Judea, en el capítulo 16, y los planes de Pablo y las palabras finales y su bendición. Compartimos también esta imagen, esperando en el Señor que sea de bendición y de mucha ayuda para su lectura bíblica, personal y familiar. Que Dios les bendiga.